¿Qué es la Guerra Fría? Es el periodo después de la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta 1991. El mundo se quedó dividido en dos bloques, el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético. La parte del este pertenecía a la URSS, y la parte del oeste a Estados Unidos. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque no hubo una lucha directa entre las dos superpotencias, pero sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, y económicas. La Unión Soviética financió y respaldó partidos políticos, revoluciones, y guerrillas de izquierda. Mientras que Estados Unidos apoyó a gobiernos aliados, y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En 1949, Estados Unidos creó la alianza militar de la OTAN en aprehensión de un ataque soviético. La OTAN es una alianza militar intergubernamental entre 30 países norteamericanos y europeos. En 1955, la Unión Soviética formó el Pacto de Varsovia en respuesta a la OTAN. Fue un tratado de defensa colectiva entre la Unión Soviética, y otras 7 repúblicas socialistas del bloque oriental de Europa. Su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la OTAN, y en especial el rearme de la República Federal Alemana. Las principales crisis de esta fase incluyeron: el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949. La Guerra Civil China, de 1927 a 1950. La Guerra de Corea, de 1950 a 1953. La crisis del Canal de Suez, de 1956. La crisis de Berlín, de 1961. Y la crisis de los misiles de Cuba, de 1962. Después de la crisis de los misiles de Cuba, comenzó una nueva fase. La división chino-soviética complicó las relaciones dentro de la esfera comunista. Mientras que el aliado de Estados Unidos, Francia, comenzó a exigir una mayor autonomía de acción. La URSS invadió Checoslovaquia para reprimir la Primavera de Praga de 1968. Mientras que Estados Unidos experimentó una agitación interna del movimiento por los derechos civiles, y la oposición a la guerra de Vietnam. En las décadas de 1960 y 1970, un movimiento internacional por la paz se arraigó entre los ciudadanos de todo el mundo. Se produjeron movimientos contra las pruebas de armas nucleares y por el desarme nuclear, con grandes protestas contra la guerra. En la década de 1970, ambas partes habían comenzado a hacer concesiones por la paz y la seguridad, dando paso a un periodo de distensión. La distensión colapsó a fines de la década con el comienzo de la Guerra Soviética Afgana en 1979. A principios de la década de 1980, Estados Unidos aumentó las presiones diplomáticas, militares y económicas sobre la URSS. A mediados de la década de 1980, el nuevo líder soviético Mikhail Gorbachev introdujo las reformas liberalizadoras de Glasnost y Perestroika, y puso fin a la participación soviética en Afganistán. Las presiones por la soberanía nacional se fortalecieron en Europa del Este, y Gorbachov se negó a apoyar militarmente a sus gobiernos por más tiempo. El resultado en 1989 fue una ola de revoluciones que derrocó pacíficamente a todos los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental. El propio Partido Comunista de la URSS perdió el control en la Unión Soviética, y fue prohibido luego de un intento fallido de golpe de Estado en agosto de 1991.
Esto condujo a la disolución formal de la URSS en diciembre de 1991, la declaración de independencia de sus repúblicas constituyentes y el colapso de los gobiernos comunistas en gran parte de África y Asia. Estados Unidos quedó como la única superpotencia del mundo,